Vamos a tratar también a esta hora lo que está pasando en la Universidad Nacional, porque desde muy temprano hemos conocido, incluso profesores de la universidad han venido en las redes sociales denunciando lo que está pasando con la llegada de un grupo de indígenas a la universidad pública. Por eso hoy hemos querido hablar con ellos. Con nosotros se conecta hasta ahora Edgar Velasco, que es el secretario del movimiento AISO, que es Autoridades Indígenas del Suroccidente del país. Señor Velasco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y conectarse a esta hora con Blue Radio. Muy buenas tardes, Camila. Un saludo a la audiencia acá en Bogotá y en Colombia. Usted se está conectando con nosotros desde la Universidad Nacional, ¿cierto, señor Velasco? Estamos acá en la Universidad Nacional, acá en la Plaza H. Yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta comunicación con nosotros desde la universidad. Y le pregunto por lo que hemos escuchado desde temprano, incluso, señor Velasco, de denuncias que hacen profesores de la universidad que dicen que ustedes han tenido incluso enfrentamientos con los estudiantes. Entonces, quiero saber, uno, la razón por las cuales ustedes llegan en principio a la Universidad Nacional con miras al 1 de mayo. ¿Por qué llegan ustedes a la Universidad Nacional a hacer estos campamentos? Primero que todo, un cordial saludo a toda la audiencia en Colombia. Nosotros nos encontramos el movimiento indígena colombiano, 7 organizaciones nacionales en el marco de la Gran Minga Nacional, que tiene como objeto avanzar en la implementación de la Constitución de 1991, principalmente que tiene que ver con el sistema. No, don Edgar. Propia. Ay, es que en un momento se le fue la señal, lo sigo escuchando, por un momentito se le fue el sonido. Entrando una llamada escolar, qué pena. No se preocupe. Lo escucho. Sí, no, ahora sí. Estamos acá con nuestra agenda política como movimiento indígena para implementar la Constitución Política de 1991, en donde se garantiza la diversidad étnica y cultural de la nación, la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, los derechos de los pueblos indígenas en el marco del bloque de constitucionalidad y asimismo el Tratado Internacional del Convenio 169 de la OIT. En este sentido, Colombia le debe al movimiento indígena garantizar e implementar estos derechos, como lo es el sistema educativo propio para pueblos indígenas. Nos encontramos acá precisamente para que en el marco de este gobierno se avance en la expedición del decreto del sistema educativo propio, que es el CEIP. Asimismo, el CISPI, que es el Sistema de Salud Propia Intercultural, el decreto también de catastro multipropósito ampliado, asimismo que se emite el decreto del Fondo del Buen Vivir, el Fondo para la Vida. Don Edgar, permítame, ¿cuántos de ustedes están en estos momentos en la Universidad Nacional? Porque se ha especulado mucho de la cantidad de integrantes de las comunidades indígenas que han llegado a la Nacional a estos campamentos. ¿Ustedes calculan o tienen más o menos un número de cuántas personas presentes hoy en la universidad? En este momento habemos más de 20.000 personas. La gente sigue llegando en el transcurso del día de hoy. Y más o menos estaremos 25.000 personas en el transcurso ya de la tarde. Es la presencia que hacemos en la Universidad Nacional. 25.000 personas es lo que calculan que va a haber de la minga indígena en la Universidad Nacional. Se ha hablado que ustedes conversaron, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, con la Alcaldía de Bogotá, anunciando que iban a llegar a la Universidad Nacional. ¿Eso es así? Cuando hubo como esos diálogos con el Ministerio o con la Alcaldía, ¿se anunció que ustedes llegaban a la Nacional y eso se sabía que iba a suceder? Sí, es muy importante esa pregunta porque se está tergiversando mucho que hay una toma a la fuerza de la Universidad Nacional cuando no es así. Aquí ingresamos de manera pacífica, hemos tenido diálogos previos desde varias semanas atrás, días atrás entre el Ministerio del Interior, la Alcaldía, la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, antes del ingreso también hemos tenido un diálogo permanente con la vicerrectora de sede, con la vicerrectora Carolina, y todo está avanzando en el marco del diálogo, avanzando en la minga y asimismo también la normalidad de las clases que tienen las diferentes facultades de la Universidad Nacional,
ese ha sido el compromiso y en el marco de esos acuerdos estamos avanzando acá en la Minga Nacional. ¿Con quiénes tuvieron las conversaciones previas para decir vamos a llegar al Nacional y la llegada va a ser pacífica? Porque ya nos dijo la vicerrectora de la universidad, pero ¿con quién del Ministerio del Interior y con quién de la Alcaldía de Bogotá tuvieron ustedes estas conversaciones en donde ya se sabía que iban a llegar previo acuerdo con estas dos instituciones? Bueno, acá desde el Ministerio del Interior estuvo de manera permanente delegado el viceministro Gabriel Roldón y su equipo. Estuvo también la ministra del Medio Ambiente, Lena Estrada, otros viceministros, asimismo la Secretaría de Gobierno de acá del distrito, y desde la universidad estuvo la vicerrectora Carolina, y en el marco de este diálogo también hemos sido muy claros. De entre los espacios que se venían dialogando estaba también el Palacio de los Deportes, el Tercer Milenio. Sin embargo, por todo el tema de las lluvias y buscar, digamos, como la forma de salvaguardarnos también del frío por temas también humanitarios, se dialogó ya directamente con la universidad para que toda la delegación llegue aquí en la universidad, ya que teníamos la llegada acá en Bogotá de manera distribuida, pero por temas humanitarios tuvimos que llegar a estos espacios de la Universidad Nacional y es por eso que nos encontramos acá. Usted nos dice que el compromiso es que no se van a cancelar las clases. Sin embargo, desde temprano hemos escuchado versiones de enfrentamientos de ustedes directamente con algunos de los estudiantes de la universidad por cuenta de que no se tiene claridad qué va a pasar con el horario académico, si realmente se van a poder llevar a cabo todas las clases a pesar de que haya 25,000 integrantes de la comunidad indígena presentes en el claustro estudiantil. ¿Ustedes garantizan que no se va a cancelar ninguna clase? Porque eso es importante para quienes nos escuchan y pues están matriculados en la Nacional. Sí, no, eso lo hemos dialogado de manera permanente con la vicerrectora. Ese es el acuerdo del movimiento indígena, que no va a impedir el libre desarrollo de las clases. Asimismo, nosotros también vamos a seguir el desarrollo de la Minga Nacional. Hay un respeto mutuo, aquí no hay enfrentamientos, no ha habido enfrentamientos, ha habido diálogo permanente en este espacio y es en ese sentido como estamos construyendo. Acá, por ejemplo, hay muchos periodistas que en el día de hoy han llegado y perfectamente pueden notar en las diferentes facultades que hay normalidad con los diferentes estudiantes, estamos también compartiendo, dialogando y también es un aprendizaje para el país, este diálogo también cultural, político, identitario y educativo que estamos sosteniendo también aquí en la Universidad Nacional con los estudiantes de la Universidad Nacional. Y la idea es que ustedes van a hacer presencia en la Universidad Nacional. Don Edgar, ¿hasta cuándo? Acá haremos presencia hasta el 1 de mayo. Le estamos exigiendo al gobierno nacional que instale unos hangares para ir liberando algunos espacios de acá de la Universidad Nacional, ya que por temas humanitarios, temas de la lluvia, pues estamos en los diferentes patios. La idea es que para poder desarrollar el libre desarrollo de las clases, el gobierno nacional se comprometió anoche a que hoy instalaría hangares, carpas en los diferentes espacios para que se pueda de esa manera poder compartir el espacio y pues desarrollar tanto las actividades de la Minga y las actividades académicas de la Universidad Nacional de manera normal. ¿Por qué se eligieron estas fechas? Porque hasta el 1 de mayo es que ustedes van a estar presentes ahí. Bueno, primero hasta el 1 de mayo porque nosotros tenemos una lucha que es la agenda directa del movimiento indígena nacional sobre los problemas estructurales del movimiento indígena para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en todo el territorio nacional, en lo que tiene que ver con el tema de educación, en el tema de ambiente, en el tema de salud, en el tema de paz y asimismo también históricamente hemos luchado por las reformas estructurales de este país y en ese sentido para nosotros es muy importante que la sociedad también... No, don Edgar, lo oigo, tiene que destaparme el micrófono porque le empecé a oír mal del celular. Me está entrando una llamada y para acá no... Que le están dando claro, entonces cuando le entra la llamada se empieza a perder la comunicación. Nos está respondiendo precisamente don Edgar, que es uno de los representantes de las comunidades indígenas que están hoy en este instante en la Universidad Nacional. Acaban de dar una rueda de prensa precisamente hablando de esto que nos está contando el señor Velasco.
pues diciéndonos por qué escogieron, don Edgar, esta fecha. Usted dice, tenemos una agenda, pero ¿por qué dice que se quedan hasta el 1 de mayo? ¿Por qué esta semana? Bueno, esta semana porque en el transcurso de esta semana el gobierno al día de mañana tiene que estar emitiendo los diferentes decretos que tienen que ver con el sistema educativo propio, que es el CEIP, el SISPI, que es el Sistema de Salud Propia e Intercultural. Tiene que estar emitiendo el decreto del Fondo para la Vida. También tiene que estar el decreto del Fondo del Buen Vivir. Ya se emitió hace algunos días el decreto de catastro multipropósito. Asimismo, estamos trazando la agenda de implementación del acuerdo de paz en los territorios indígenas y también avanzar en la implementación de lo que está consagrado en la Constitución Política de Colombia, y es las entidades territoriales indígenas. Eso. Y ya, digamos, además de la agenda que estamos manejando, estamos trabajando muy fuerte en la lucha ya general en el país, desde el proyecto político del movimiento indígena para las transformaciones estructurales de este país. Entonces, por eso estaremos hasta el 1 de mayo, porque es una fecha histórica de movilización internacional. Sí. En ese sentido, estaremos también en el marco pues, de esta movilización, marcando el 1 de mayo, y asimismo impulsando la consulta popular que vamos a desarrollar en todo el país desde el Movimiento Indígena Nacional. Es decir, que ustedes van a acompañar al presidente Gustavo Petro al Congreso el jueves 1 de mayo a la radicación de esas preguntas de la consulta popular para la reforma laboral. Ustedes además están aquí en Bogotá y en la Universidad Nacional para acompañar al mandatario en esa manifestación. Por la acta por el cual nosotros votamos, hay un proyecto político por el cual nosotros estamos votando, y es un proyecto político histórico del movimiento indígena. En ese sentido, también estaremos en todos los escenarios en donde estaremos impulsando el avance de la consulta popular en todo el país, sea en el Congreso, en las calles, en los territorios, para sacar adelante esta consulta popular. Es decir, los 25.000 indígenas que están presentes o que van a estar presentes esta tarde en la Nacional acompañarán esa movilización del 1 de mayo que ha convocado el Gobierno Nacional y que busca presentar las preguntas de la consulta popular al Congreso de la República. Ese es otro de los propósitos de la llegada a Bogotá. Sí, es de los propósitos impulsar esta consulta popular, porque más que apoyar a Petro, es apoyar nuestras propias luchas que hemos desarrollado por más de medio siglo. Entonces, es nuestra agenda propia y ahí estaremos porque es nuestra propia causa. Sí, yo le quisiera preguntar por un contrato que hay con el movimiento indígena. Es un contrato que se supone que tiene un fin pedagógico y que pues la descripción en el contrato dice que es para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para consolidar la implementación de la política educativa propia del CEIP desde los niveles local, zonal y regional del CRIC en el marco del plan cuaternal del CEIP. Bueno, es un contrato que tienen por 52.000 millones de pesos. ¿Esto tiene que ver con esta movilización en la cual están ustedes, este contrato? Bueno, acá está también el Consejo Regional Indígena del Cauca y hay muchas organizaciones regionales. Habemos 7 organizaciones también nacionales y como bien lo estamos explicando, en este momento se encuentra ya avanzando para expedición el decreto del CEIP, que es el Sistema Educativo Propio para Pueblos Indígenas. Para poder implementar este decreto se tiene que desarrollar un proceso pedagógico, porque tenemos que hacer un proceso de transición de esta educación donde no existía el sistema educativo propio hacia el sistema educativo propio. Esto obviamente tiene sus costos económicos y el gobierno no solamente tiene que desarrollar convenios con el CRIC, sino directamente con todas las autoridades en los diferentes territorios para comenzar a implementar esta política propia desde el nivel de educación inicial hasta educación superior. Sí, el monto que veo acá es 52.449.316.255. Esta movilización, y le pregunto por esta movilización pertinentemente, ¿entra dentro de lo que está estipulado en ese contrato? ¿Tiene usted conocimiento si esta movilización de la que estamos hablando hoy está dentro de esas actividades pedagógicas? No se puede mezclar, digamos, estos contratos que tienen los diferentes cabildos, organizaciones, con las movilizaciones,
porque precisamente el movimiento indígena, los pueblos indígenas, tienen un proceso de implementación del CEIP que ya está comenzando en los territorios, que son procesos normales como cualquier convenio, contrato que tienen las diferentes entidades con las gobernaciones, con las alcaldías, para poder pues dar efectivo a los derechos que tienen los colombianos. Entonces sí, no es un contrato, digamos, con el cual, digamos, la sociedad se tenga que preocupar, sino son procesos normales de ganancia de derechos que hay en el país. Pero mire, señor Velasco, usted ha dicho en esta entrevista que, bueno, las razones por las cuales la Minga Nacional está hoy en Bogotá y va a permanecer hasta el 1 de mayo, entre otras, es la identidad étnica de la nación, identificarla, un sistema único de educación y un sistema único de salud. Pero escuchándolo a usted, señor Velasco, lo que hay detrás es un propósito político, realmente. Esta Minga Nacional es una minga política que lo que va a ofrecerle al gobierno nacional es un respaldo con miras a la actividad que se va a llevar a cabo el 1 de mayo. ¿Es así? No, yo creo que la sociedad también debe entender aquí, más allá del gobierno que en este momento encabeza el presidente Petro, hay una lucha histórica que hemos liderado desde el movimiento indígena colombiano y es las reformas estructurales de este país. Para este tema no hay ningún partido político que sea dueño de la pobreza inmensa que vive el país, del conflicto armado. Mire, señor Velasco, pero perdóneme, interrumpo. Señor Velasco, perdóneme, lo interrumpo. No se pueden mezclar también como si fueran, digamos, temas políticos y si fueran un tema aparte del movimiento indígena. Pero mire, le pregunto concretamente. Porque ningún gobierno ha garantizado plenamente los derechos de los pueblos indígenas ni la sociedad colombiana. Y por eso se quiere hacer la consulta popular, porque el Congreso no deja decidir. Pero, señor Velasco, los cuantos del poder no dejan decir, entonces nos toca así entre la... Pero le cuento, señor Velasco, mire, concretamente, señor Velasco, en el tema de la consulta popular, la razón por la cual el presidente Petro decide radicar en el Congreso de la República el tema de lo que tiene que ver con los 12 puntos de la reforma laboral, es que está concretamente limitado el tema. O sea, la reforma laboral, ¿a ustedes la reforma laboral del presidente Petro los afecta? ¿A la comunidad indígena laboralmente ustedes se sienten afectados por el tema de las horas de trabajo, los dominicales y demás? ¿O eso es el pretexto para ustedes vincularse efectivamente al gobierno del doctor Petro, del presidente Petro, y respaldarle todas sus decisiones, todas sus medidas? Claro, nosotros, o sea, sí tenemos, digamos, una afectación de la reforma laboral en términos positivos. Y no solamente nosotros, sino todos los colombianos, porque en Colombia no hay garantías laborales en gran parte del país. Entonces, en ese sentido, no es solamente es un tema de nosotros, es un tema de país donde debemos organizar y luchar para que todos tengamos garantías laborales, ya sean empresas públicas, privadas, asociativas. Y esa es la lucha también que estamos liderando, porque precisamente gran parte de nuestra gente que sale a las ciudades y pues no tienen garantías laborales. Entonces, claro, en ese sentido, para nosotros también es muy importante esa reforma laboral. Y es por eso que el Congreso una y otra vez nos quieren negar estos derechos, porque están acostumbrados a entre ellos ganar 30, 40 millones de pesos mensuales, pero a nosotros ni siquiera quieren que nos garanticen los derechos mínimos laborales para trabajar dignamente. Pero yo quiero insistir en esa pregunta de Oscar, señor Velasco. De las 12 preguntas que ha planteado el gobierno en su propuesta de reforma laboral o de consulta popular, ¿cuáles cree usted son las que más beneficiarían o transformarían la actividad laboral de los pueblos indígenas colombianos? Y por ejemplo, en Colombia existe en las empresas privadas a nivel general del país la tercerización y prácticamente no tienen garantías laborales, tienen contratos de 3 meses, 6 meses y no tienen ninguna garantía, digamos, de continuidad ni de su trabajo ni de sus garantías laborales, cuando en Colombia, pues por lo menos gran parte de la población de Colombia debería tener un trabajo seguro con el cual pueda garantizar pues los derechos también a sus familias, pero en Colombia no pasa eso, son muy pocos los que tienen garantías laborales. Entonces el país debe reclamar esos derechos para que todos tengamos las mismas garantías que hoy muy pocos tienen en el país, entre ellos los congresistas, que por ejemplo en Semana Santa hasta los días de vacaciones se pagaron
pero gran parte de la sociedad colombiana pues no nos garantizan los derechos laborales. Pues es don Edgar Velasco, secretario del movimiento AISO, uno de los movimientos que está presentes en estos momentos en la Universidad Nacional. 25.000 integrantes de las comunidades indígenas se calcula van a llegar esta tarde al centro educativo. Don Edgar, mil gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blue Radio. Un saludo. Muchas gracias, Camila, y a Blue Radio, y que tengan buena tarde. Muchas gracias. 12 del día, 44 minutos, lo que nos confirma el señor don Edgar explicándonos las razones por las cuales están presentes y en ese diálogo que van a tener con los estudiantes es, uno, Sebastián, que no se van a cancelar las clases, ellos se comprometen a eso y que fue el compromiso con la vicerrectora. Entonces, ahí para que haya claridad sobre el tema, no sé si se vayan a cancelar o no, pero por lo menos ellos dicen que su compromiso es que las clases se van a llevar a cabo con total normalidad. Número 2, que claro que ellos están aquí para apoyar también esa convocatoria de la marcha que ha citado el presidente Gustavo Petro el próximo 1 de mayo, que es jueves, para llevar esas preguntas de la consulta popular al Congreso de la República. Sí, importante eso, que no se condicione pues las clases y el día a día de los estudiantes, que un poco, no es que nadie tenga que ver con esto, pero querrán estudiar en estos días. Sí lo dijo Camila, pero yo extrañé un poco más de franqueza y no le vería nada lo malo, porque cualquier colombiano puede, o asociación, o empresa, o sindicato puede apoyar al gobierno que quiera, está en su derecho. Todos podemos participar en política, pero me parece un poco por el ladito, no, que venimos a respaldar que históricamente se cumpla la Constitución del 91 y que haya derechos. Digamos, venimos a apoyar al presidente Gustavo Petro y punto. Y ahí entonces... Me parece que, y es la realidad, y digamos que no tenemos babero y no se nos cae digamos el chupo por eso, lo estamos viendo y me parece que es claro. Y ahí, Ana Cristina, está la pregunta que usted le hacía sobre un contrato sobre este tema, que incluso tiene dentro del objeto contractual las movilizaciones de las comunidades indígenas para promover la educación o el cambio en el modelo educativo de este tipo de comunidades, ¿verdad? Es que por eso era la pregunta que yo le estaba haciendo a nuestro invitado, al señor Velasco, porque la descripción de este contrato, Camila, que es un contrato con el Ministerio de Educación, tiene como descripción, o sea, el objetivo es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para consolidar la implementación de la política educativa propia del CEIP, que es pues para los indígenas desde los niveles local, zonal y regional del CRIC en el marco del plan cuatrienal. Entonces, uno se pregunta si esta movilización entra en ese gran contrato, porque es que, Camila, el monto sí es muy alto, es de más de 52.000 millones de pesos y pues si hay como unos recursos, pues no hay recursos a vigencias futuras y hay una cosa, Camila, que es un contrato directo. Es decir, de acuerdo con la documentación que tengo aquí, es un contrato directo y eso es mucho dinero. Entonces, no estoy afirmando que esta movilización necesariamente esté relacionada con ese este contrato, pero sí me pregunto si tiene algo que ver, si es algo dentro de ese marco de lo pedagógico, porque lo pedagógico se presta pues para muchas interpretaciones, si esta movilización tiene que ver con el contrato del cual estoy hablando y que lo podemos poner en Vimix para que los oyentes y las personas que nos acompañan por los canales de YouTube de Blue Radio y de la plataforma Ditu, si quieren mirar lo puedan ver. Las características del contrato, sí. Pero de lo que nos contestó el consejero Ana Cristina, a mí me parece que sí, él dice eso, venimos acá a demandar a que se implemente ese modelo educativo y a mí al final me parece un poco... O sea, usted dice sí, él respondió positivamente que dentro del objeto de ese contrato directo de 52.000 millones de pesos está la financiación de esta movilización. Pues no sé si directamente en flujo de caja nos dieron esto y con eso lo gastamos, pero en lo que nos cuentan a Cristina el objeto del contrato, el consejero nos dijo esto, venimos acá a reclamar a que se decrete el nuevo modelo educativo que nos parece pendiente y a mí, pues con el respeto que ellos se merecen, Camila, a mí me parece, y Ana Cristina, que esto es un poco una tomadura de pelo, porque ellos le reclaman al gobierno por su nuevo modelo educativo, pero ¿quién está financiando ese contrato? Es decir... Y acompañan al gobierno también en la protesta del jueves. Imagínate que usted me dice, Sebastián, le va a pagar 50.000 millones para que reclame por sus derechos alimenticios, y yo hago una marcha para decir, estoy reclamando contra Camila por mis derechos alimenticios. Es, digamos,